Buenas, Casia, Marián. Hola, hola Juan. Hola. Iniciamos una nueva etapa de hablar, que son los encuentros que establecemos con autoras y autores seleccionados a través de la convocatoria ACER para exponer sus trabajos en la Sala del Águila, dentro del marco de Foro Foto España Comunidad de Madrid. Casia, eres fotógrafa, estudiaste en Bellas Artes en Poznań, en tu ciudad natal. Después creaste en 2015 un proyecto editorial que se llama Ostrov, que creo que ahora estáis repensando cómo continuar este proyecto. Trabajas en el marco de la fotografía documental, pero te mueves también entrelazado con fotografía subjetiva e irreal. Luego hablaremos un poco de esta combinación. Has expuesto, entre otros países, en Portugal, en Grecia, en Alemania, y tus trabajos recuperan fotografía de archivo y te documentas también realizando entrevistas para recuperar la memoria de determinados colectivos y espacios, si no me equivoco. Sí, así es. Marianne, en tu caso eres antropóloga de formación, estudiaste además fotografía en Arles, en Francia. Estás vinculada con España porque recibiste la beca de la Fundación Bilbao Arte, fuiste también artista en residencia en Casa Velázquez. Además, has vivido en México DF, por esto podremos mantener la conversación de manera fluida en español. En tu caso, trabajas también en proyectos de larga duración en los que te inspiras o recibes inspiración de esta formación antropológica que tienes, si no me equivoco. Como decía, vais a presentarnos ahora en esta conversación vuestro proyecto Esperando la Nieve, que podremos ver entre el 20 y el 25 de este mes de octubre en la Sala El Águila. Contadnos, por favor, con un poco más de detalle en qué consiste este proyecto. Pues es un proyecto que nació de nuestras investigaciones respectivas, o sea, sin realmente planear trabajar juntas, empezamos a hacer investigaciones sobre la migración, ¿no? O sea, fue en un contexto, empezó en 2015 cuando hubo la ola de migración así como masiva en Europa. Kasia empezó a querer hacer algo al respecto porque en Polonia hubieron reacciones súper negativas respecto a esta migración y le parecía ilógico porque Polonia es una nación migrante, ¿no? O sea, siempre hubieron muchísimos polacos viajando fuera de Polonia, hay una diáspora muy importante y entonces como queriendo entender cómo una nación migrante podía estar en contra de la migración, empezó a hacer como estas investigaciones de dónde migraron los polacos, dónde hay diásporas importantes y eso, ¿no? Yo en este momento viajé por primera vez en Argentina, descubrí que teníamos familia en Buenos Aires y empecé a hacer como todo un trabajo sobre la migración, pero más de un punto de vista introspectivo y viendo cómo se construye la memoria y la identidad de uno alrededor de una historia migratoria. Entonces, como que nos encontramos por nuestros caminos respectivos en Argentina, porque Kasia se dio cuenta de que Argentina y Brasil habían sido puntos de migración muy importantes y desconocidos. Y desconocidos, y justamente pues nos extrañó a las dos, ¿no? Que no se conozca bien esta ruta migratoria, esta historia, y aparte pues como que yo ya estaba ahí y en capacidad de investigar más, y ya es como nació este proyecto, ¿no? Indagáis en la reconstrucción de la identidad de esta comunidad polaca que emigró a Latinoamérica, sobre todo a Brasil y Argentina, para trabajar en el campo, básicamente, si no me equivoco. Gente que creía que se iba a encontrar en ocasiones una tierra de oportunidades y al final se reconvirtió en mano de obra barata, por así decirlo. Utilizáis como instrumento para contar esta historia, que es verdad, como dice Kasia, quizá no del todo conocida. Os basáis en un proyecto que se basa, perdón, en fotografía documental, básicamente. En un momento, en el año 2020, ya desde un tiempo atrás, en que, en cierta manera, la fotografía documental está en entredicho. Ahí se ha llegado a hablar incluso de la muerte de la fotografía documental por esta facilidad
que tiene hoy en día la imagen para ser manipulada, una facilidad que ya se podía también realizar con fotografía analógica en el laboratorio, en la ampliadora y demás, pero ¿cómo abordáis esta idea de apostar por un proyecto puramente documental, o contando si es puramente documental, si está bien utilizar esta etiqueta, porque en realidad también mezcláis otros elementos que ahora veremos? Pues yo creo que, como bien mencionaste antes, como Kasia se posiciona como una autora que hace fotografía documental, pero yéndose hacia algo irreal, ¿no? Rozando lo irreal. Entonces esta es su postura, y yo creo que al tener dos ramas en mi trabajo, una muy antropológica a largo plazo y eso, y otra que investiga sobre imágenes mentales, instalación y así, tengo un poco esta dualidad también en mi trabajo. Entonces, como al construir un proyecto juntas, pues también naturalmente empezamos a hacer un trabajo como basado en hechos, entrevistas, álbumes familiares, foto de archivo, pero rápidamente nos dimos cuenta de que lo que más nos interesaba era como lo surreal casi de los recuerdos que nos contaban, y que esto era como muy inspirador al transcribirlo visualmente, porque ya como dibujaba un conjunto de imágenes que iban totalmente hacia otro lado, muy surreal, pero quedándose como en una, en una, en una visión documental, ¿no? Porque al final trabajábamos con los recuerdos de las personas y con cosas que nos decían que habían pasado. Solo que como que ya se pasaba por el matiz de la memoria, del imaginario y de la transformación que puede hacer uno a través de un relato, ¿no? Entonces, sí, como que es documental, pero lo que nos parecía interesante era como darle la vuelta a una visión documental clásica, para insertarle como, sí, algo que tenía más que ver con el imaginario, ¿no? O sea, como una manera distinta de trabajar y con la gente y con la transcripción de un relato en imágenes. Se convierte al final en un proyecto de memoria colectiva. Además de estar hecho a cuatro manos, es un proyecto colaborativo. ¿Cómo fue el proceso de recopilación de toda esta documentación, tanto de documentos históricos, de imágenes de archivo, realizar entrevistas con algunos de los protagonistas del trabajo? ¿Cómo se organizó? ¿Cuánto tiempo llevó todo este proceso? Pues fue un proceso bastante largo, porque iniciamos por viajes separados. Kasia viajó a Brasil y yo empecé a investigar en Argentina, y ya luego, a partir de lo que pusimos en conjunto todas, empezamos a dibujar las líneas del trabajo, ¿no? Entonces Kasia vino a Argentina y empezamos pues a construir el proyecto completamente, ¿no? Entonces, como que la fase de conocer a las personas, entrevistarlas, como mucho de este trabajo lo hicimos separadas. Y luego, como también hubo un tiempo de compartir juntas, ver qué nos interesaba plasmar en imagen, cómo íbamos a hacer para construir como un conjunto visual donde se mezclaban distintos tipos de imágenes, y luego pues el hacerlo, ¿no? Y editarlo y así. Entonces, ¿Cómo fue esta... Sí, ¿sí? perdona. Esta idea de trabajar a cuatro manos, porque es verdad que sois primas, no hermanas, como llegamos a creer nosotros inicialmente. Sois primas y habéis desarrollado este trabajo de manera conjunta, pero ¿cómo fue la manera de organizarse entre las dos? Y a la hora de presentar el proyecto, las imágenes que sí habéis generado vosotras, al margen de esas imágenes de archivo, no se identifica quién es la autora de cada imagen. Esto es algo que nos importa, que se diluya la autoría. Contadnos, por favor. Y Kasia, muchas gracias por este esfuerzo para mantener la conversación en español, que sé que no es tu idioma habitual, así que muchas gracias también por sumarte en español a la conversación. ¿Cómo surgió? A la vez, o sea, yo hablo, pero hablo para dos personas, porque son cosas que ya pensamos y escribimos y preparamos juntas, ¿no?
Entonces soy más portavoz que realmente protagonista. Perfecto. Pues cuéntanos entonces, María, ¿cómo fue este proceso de trabajo a cuatro manos? Pues creo que empezó como descubriendo que teníamos muchos intereses en común, o sea, somos primas, pero nos conocimos muy tarde, como o sea, después de entre 20 y 25 años, y nos dimos cuenta de que ambas nos habíamos vuelto fotógrafas y que aparte de eso, pues teníamos muchísimos puntos de interés en común. Pero, ¿no? pero las perspectivas muy diferentes también, porque Polonia es un país muy homogénico, Sí, ¿no? Y Francia es muy multicultural y pensamos que un poco, no es poco, es muy, es muy complementario para trabajar juntos de dos perspectivas diferentes. claro, viniendo de Polonia, perdón, que dije de un país homogéneo, a uno como en donde reside Marian, en el que hay mucha más variedad cultural y, por supuesto, esas dos visiones que enriquecen, entiendo, el proyecto, por supuesto. ¿Volveréis a trabajar juntas? Porque esta era la primera vez. ¿Habrá continuación? ¿Este proyecto es un trabajo cerrado, lo que vamos a ver en la Sala del Águila, o está todavía en proceso? ¿Continuará creciendo? Pues para nosotras estamos como a la mitad del trabajo que queremos hacer. Solo que, bueno, por la situación estamos viendo cuándo lo podremos seguir, pero digamos que por ahora hemos trabajado sobre el punto de vista más histórico del proyecto, ¿no? Que es como entrevistar a los ancianos o a la gente que tiene cosas para decir sobre el momento de llegada de los migrantes a Sudamérica, cómo hicieron para adaptarse y todo. Pero, pues como decía Kasia, también queremos trabajar sobre la hibridación cultural, ¿no? Sobre lo que quiere decir la identidad en un contexto tan mezclado que realmente todo el mundo tiene 4 o 5 nacionalidades de ancestros, ¿no? Entonces, como, ¿qué quiere decir la identidad y cómo se construye como el criollismo en este contexto, que es algo que como francesa me interesa también porque siento que es algo que se nos dificulta a nosotros, ¿no? Y en este proceso, o sea, es un trabajo abierto, en proceso, pero lo habéis adaptado ya a la Sala del Águila. Habéis estado trabajando estos días atrás con mi compañera Ana Berruguete, que es la jefa de exposiciones del festival. ¿Cómo ha sido este proceso de encajarlo en el trabajo en el espacio en la Sala del Águila? Pues yo creo que, como nos dijo Ana al principio, sí, la sala es tan grande que da miedo, ¿no? Impone. Entonces, como que cuando revisó nuestro proyecto nos comentó así directamente, oigan chicas, pero no hay que tenerle miedo a este espacio, o sea, está todo bien, ¿no? O sea, tienen fotos que tienen fuerza y que no necesitan ser gigantes para impactar. Entonces fue todo un proceso de como adaptar también la propuesta a partir de propuesta de Ana, pero para nosotras también fue como una oportunidad para pensar el proyecto de manera distinta, porque nunca habíamos tenido tanto espacio para desarrollar el proyecto, y fue bastante agradable como tener como todo el volumen posible para pensar algo como articulado de manera distinta, ¿no? No sé si piensas tú algo, Kasia. Estoy de acuerdo. Habéis redimensionado, creo, algunas imágenes, ¿verdad? Habéis, bueno, para que no se perdiese quizás el discurso, habéis homogeneizado el tamaño de las imágenes, que es lo que veremos en sala exactamente cuando entremos en el Águila estos días, como digo, entre el 20 y el 25 de octubre, que podremos ver la expo. Así es. Sí, pero ¿qué nos encontraremos? Invítanos, ¿qué nos vamos a encontrar? Cuéntanos con un poco más de detalle exactamente qué nos vamos a encontrar al entrar en el espacio. Pues fue como pensar como el montaje para esta exposición, yo lo sentí como un poco como un labor de composición casi musical,
porque quisimos como trazar dos grandes líneas donde pues como poníamos como elementitos como, o sea, como esparcidos como a través de toda la pared, pero siempre en una misma altura. Entonces quisimos como poner así como dos líneas, una de retratos de estudio negro como que nos encontramos en un archivo con correcciones a lápiz que crean como un retrato como muy, muy sorprendente. Y otra que es como una línea que corresponde a documentos, pasaportes, como tipo, o sea, este tipo de imagen que estuvimos como conectando con la gente. Entonces, estas fueron nuestras dos líneas a partir de las que pensamos como el resto del montaje. Genial, pues la verdad que estamos deseando poder disfrutar de este trabajo, esperando la nieve, que es el primero de los 4 proyectos seleccionados a través de la convocatoria de hacer que podremos ver en la sala El Águila. Muchas gracias a las dos, Casia, Marián, como digo, pues esperando poder encontrarnos en Madrid y redescubrir esta identidad de la comunidad polaca emigrada a Latinoamérica. Nos vemos aquí en la sala del Águila. Muchas gracias. Sí, nos vemos. Gracias.